Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo otro ranking de las 5 últimas lecturas que he tenido, donde tengo, como os comenté la semana pasada, os traigo un ensayo y 4 novelas. Porque bueno, la semana pasada ya fue cargadita de ensayos, así que esta semana pues bueno, vamos a revertir el tema. Bueno, y para empezar, en quinto lugar, os voy a traer un recopilatorio de cuentos de Lord Dursani, que fue un noble, fue un varón irlandés del siglo XIX, falleció en el 53, en 1953, y bueno, este, este hombre participó en la guerra de los Boers, o sea que fue un hombre que tuvo una vida muy activa, muy aventurera y aparte de su rango nobiliario. Se dedicó a escribir sobre todo fantasía. En muchas ocasiones se trataba de una fantasía oscura eh, y tenía gente como por ejemplo Lovecraft, Arthur C. Clarke, Tolkien, todos estos eran muy fan de él, le gustaban mucho sus pequeños cuentos. Eran cuentos, como os comento, de alta fantasía donde de repente un personaje va paseando por una selva y se encuentra de repente una ciudad fantástica, te la describe toda y bueno, es pues eso, es como Tolkien, pero en cuentecitos, en cada cuento te mostraba un mundo diferente, con unas ideas diferentes, etcétera. Y como todos los cuentos, pues tenían su moraleja, tenían pues eso, su contenido, su mensaje, pero sobre todo él creo que se dedicaba más, era más propenso a lo que era darle un halo de fantasía, de descripción, de belleza en sus escritos, más que incluso el mensaje que pudiera aportar. Entonces, el libro que os traigo esta semana, en quinto lugar, se llama Cuentos de los Tres Hemisferios, de Lord Dursani, y es un recopilatorio que ha publicado Impedimenta y que contiene, a pesar de su brevedad, son 300 y pico páginas, contiene muchos microcuentos que algunos no exceden de las 2 páginas. En reglas generales, bueno, le he dado un 3 en Goodreads, por lo tanto es una lectura que a modo de curiosidad, pues para una lectura está bien, pero salvo el hecho de que escribe muy bien, de que te describe unos parajes unas escenas fantásticas muy bonitas, la verdad es que los cuentos se me quedan muy cortos en cuanto a, primero todo se empieza con una premisa más o menos bien, pero luego enseguida se desinfla, no hay final, prácticamente se cortan y ya está, y por lo tanto no son cuentos que puedas decir que tienen una moraleja clara o algo así, no sé, con mucho contenido, muy profundo como pueden ser los rusos. Pero bueno, de todas formas ya os digo que es un escritor que pues eso, es un escritor que con este recopilatorio de cuentos puede permitir el conocerlo y poco más. Yo de ahí he extraído varios cuentos que me han gustado de los muchos que llevaba este libro. Entre ellos está El cartero de Oxford, que me gustó, La oración de Bob Aera, Oriente y Occidente, Una hermosa batalla, De cómo los dioses vengaron a Meoth y Los dones de los dioses. Es decir, estos son los microcuentos que más me han gustado de este recopilatorio. Pero ya os digo que, salvo por el hecho de descubrir al autor y de disfrutar de su pluma, no es mucho más allá. O sea, no es muy. No es un Tolkien, ni mucho menos. Ni los monstruos que luego empezaron a escribir, pues como bueno, Edgar Allan Poe o Lovecraft. Él también tenía, pues eso, tenía en algunos cuentos una faceta de fantasía oscura, pero sobre todo era más fantasía tirando a aventurera. Como él viajaba mucho por el ejército, porque tenía que ir pues eso, a luchar contra los Boers y eso, a Sudáfrica, pues entonces, pues bueno, pues parece que esa mentalidad de conquistador, de colonización y de descubrir nuevos
ambientes geográficos, pues él lo embellecía pues con temas fantásticos, ¿no? De ciudades que podías encontrarte por ahí, o sea, tribus, dioses, misterios, en fin, cosas que bueno, que son muy bonitas para una vez, pero bueno, luego ya pues eso no, tampoco te ofrece así un contenido que diga, bah. Así que pues nada, en quinto lugar dejo a Lord Dunsany con Cuentos de los Tres Hemisferios. Bueno, y ahora os sorprenderá, pero en cuarto lugar tengo una novela romántica de Mark Levy que se llama Una chica como ella. Bueno, pues una novela romántica que bueno, que me apetecía leer para cambiar un poco de géneros. Y bueno, bien, un 3 estrellas también, pero bueno. La historia va de una ascensorista que trabaja en un viejo edificio de Nueva York y este hombre pues lleva toda la vida ahí de ascensorista, se sabe la vida de todas las familias, toda la gente que vive en ese edificio. Está muy bien porque te va describiendo cada uno de los personajes que van viviendo en el edificio. Luego un día el ascensorista de origen indio cae enfermo y entonces pues tiene que ser sustituido. Pero claro, como no hay nadie que le pueda sustituir porque se trata de un oficio, pues la verdad es que bastante tradicional y que ya pues en la actualidad ya no se necesitan ascensoristas, pues hay algunos de la comunidad de vecinos que están planteándose el sustituir ya el ascensor y poner en lugar de uno de palanca, poner ya uno de botones y que la gente se suba y se baje como quiera. Pero claro, eso sería prescindir de los servicios de este hombre. Entonces, claro, este hombre está desesperado junto a su mujer buscando un sustituto que pueda desempeñar su trabajo hasta que él vuelva. El caso es que da la casualidad de que sin previo aviso un sobrino suyo viene de la India y intenta montar un proyecto tecnológico en Nueva York. Y entonces este chico, pues claro, se presenta allí y el tío pues no le hace gracia que viniera de la India. El caso es que se empieza a refunfuñar y tal. El caso es que al final consigue la mujer del viejo, consigue que el sobrino lo sustituya unos días pues hasta que el hombre se ponga bien y pueda volver. Y así ocurrirá. Pues el chico intentará pues, sustituir a su tío. El caso es que el sobrino tiene mucha pasta, es rico. Tienen hoteles ahí, unos hoteles de lujo en la India. Entonces no viene con una mano delante de otras cosas que creía el viejo que venía allí a vivir en plan inmigrante, a gorronear y vivir allí con ellos. Entonces, claro, el chico no dice nada de que tiene dinero. Entonces, pues nada, sustituyen el ascensor a su tío y entonces en una de estas pues conocerá a una vecina, que es la protagonista, que es Chloe. Y entonces, pues nada, la chica guapa, el chico muy guapo, muy encantador y entonces pues habrá ahí una historia de amor muy bonita. En fin, una novela romántica que no sé cómo está o para leérmela, pero bueno, 3 estrellas por supuesto, no lo puedo dar más, pero bueno, 3 estrellas para ser una novela romántica, que yo no leo de eso, pues bastante bien está. Pero bueno, si queréis leer una cosa así que no es para evadiros, para pasar un ratito y acabar con un buen sabor de boca, esta novela está muy bien. Bueno, en tercer lugar os traigo una novela de ciencia ficción que se llama Frontera Oscura, de Sabino Cabeza, que es un psicólogo. Esta novela fue premio Minotauro 2020 hace 2 años. Y bueno, esta le he puesto 3 estrellas en Goodreads porque bueno, a pesar de que el género me gusta y la novela pues tiene un 10% de cosas que están bien, pero hay un 90% de cosas que no me gustan. El caso es que la novela pues está bien porque la parte que me gusta es que habla de los agujeros negros, cosa que las pocas veces que ha sido utilizado ese fenómeno astronómico en las novelas de ciencia ficción ha sido muy distorsionado, de una forma muy distorsionada y muy fantasiosa. Sin embargo, aquí sí que intenta hacer un esfuerzo porque sea lo más científico posible. Y en consecuencia, pues bueno, nos habla de una nave espacial que se acerca a la frontera de no regreso, es decir, hay como un anillo que rodea a los agujeros negros a partir del cual ya no puede volver. Entonces, pues esta nave se sitúa muy cerquita de esa frontera
y por lo tanto recordando a un libro del que estuvimos hablando la semana pasada, de El orden del tiempo, pues me recordó este libro porque efectivamente hay dos naves espaciales, una muy cerca del agujero negro y otro lejos. Entonces el que está cerca del agujero negro, para ellos se detiene el tiempo y para los otros va pasando mucho más rápido. Entonces, pues bueno, me acordé del ensayo este y dije, mira, digo, por lo menos en ese aspecto sí que ha sido bastante fiable en el tema de la base científica. Y bueno, el libro, ya os digo, es un libro que, como todo lo que me gusta de la ciencia ficción, intento siempre pues buscar pues eso, nuevas ideas de futuro, o sea, proyecciones de futuro, de cómo puede ser la humanidad el día de mañana, cómo se puede desarrollar la tecnología, qué impacto va a tener con respecto a la vida del hombre. Sin embargo, aquí en esta novela, buscando ese género de ciencia ficción, me di cuenta de que era un episodio de Star Trek estirado. Era como, no sé, un 90% de personajes, de salseo entre ellos, y luego un 10% de base científica, de naves espaciales, te explica un poco dónde estaban, qué iba a ocurrir, etcétera, de trama. Entonces la trama, pues claro, llega un momento en el que se diluye con tanto presentación de personaje y tanto salseo entre ellos, pues llega un momento en el que eso mismo podrían haberlo hecho en una cafetería y hubiese sido lo mismo. Aquí, pues bueno, ha trasladado eso al espacio, a una nave espacial cerca de un agujero negro, y esas cositas que ocurren pues cuando hay, pues eso, hay un impasse de tiempo que hace que en unos personajes se detenga el tiempo y en otros vaya avanzando y tal, pero salvo ese pequeño detalle, el resto es todo el rollo entre los personajes, el salseo entre ellos, etcétera. Entonces, pues bueno, la verdad es que un 3 estrellas rascado por el hecho de eso, de que está muy bien tratado, muy bien investigado el tema del fenómeno del agujero negro, y porque es de ciencia ficción, que a mí siempre me gusta el género, pero y tampoco está bien escrito, o sea que tampoco podría bajarlo a un 2 estrellas, pero de 3 no sube, por eso, porque yo espero de la ciencia ficción más cosas que eso, que un desarrollo de personaje. Claro, se nota que el autor es psicólogo, porque eso se para mucho y tampoco es que haya una profundidad en los personajes, sino simplemente la relación, el salseo entre ellos y poco más. O sea, que tampoco... Así que bueno, una novela, pues eso, para leer una sola vez y ya está. Bueno, en segundo puesto ya os tengo que traer un 4 estrellas, que es el ensayo que os prometí la semana pasada y que había leído por recomendación de Laura, de Lecturas a Medianoche, y se trata de Humanimales, de Marta Segarra. Este ensayo pues eso, es un ensayo actual, acaba de salir el día 8 de este mes, de febrero, perdón, y es un ensayo pues que bueno, que nos habla pues de la relación que ha habido históricamente entre los animales y los humanos, y todos los errores que se han cometido pues a lo largo de la historia con la concepción que tenemos del animalismo, ¿no? del bestialismo, el que los animales ocupen unos puestos muy bajos en la pirámide de la evolución. Entonces, pues bueno, aquí Marta Segarra, esta mujer que es profesora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica francés y en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, pues nos trae este estupendo ensayo que bueno, que a mí la verdad es que me ha encantado. Primero, pues bueno, comentaros que ella intenta primero cuestionar, utiliza indaga en muchos autores, en muchas perspectivas, tanto de un lado como del otro, y luego explica ella, pues bueno, el sentido que tenía cada una de las teorías. Por ejemplo, ella, nos habla de que el tema de la imagen que tenemos de los animales va muy unida también con la mentalidad de cada época en la que el hombre pues ha vivido, ¿no?
En la época de la colonización, por ejemplo, cuando los occidentales, o sea, los europeos o los estadounidenses iban a por esclavos a África, pues les interesaba, por ejemplo, la teoría de que los negros eran una raza inferior al blanco, que estaban más cerca de los animales que de los humanos. ¿Por qué? Porque de esa forma justificaban la esclavitud. Entonces, pues igual que ha ocurrido con eso, ha ocurrido a lo largo de la historia con miles de cosas. Han habido muchas teorías y muchos filósofos y muchos ensayos que han justificado actos injustos que se han originado pues con el objetivo de amasar dinero, y primero pues bueno, primero se esclavizaban a la gente y se lucraban con ello, y luego sacaban teorías que justificaban ese hecho. De hecho, incluso la propia teoría de Darwin fue manipulada y fue interpretada, mal interpretada, de manera pues que decían pues bueno que el pez grande se comía al chiquitillo y que eso era normal, y que el hombre, como tenía intelecto y tenía era más inteligente y tenía la capacidad de abstracción, etcétera, pues que estaba arriba de la pirámide y que podía pues ser dueño y amo de los animales. Pero claro, igual que esas teorías que se iniciaron con el tema de los animales perjudicaban, por supuesto, a muchas especies, con esa superioridad moral que les daba al hombre de aquella época al creer que estaba por encima de los animales, pues eso justificaba el que pudieran matarlos, esclavizarlos, meterlos en jaulas, en zoológicos, etcétera. Pero claro, detrás de eso venían los hombres. Entonces, igual que justificaban el hecho de los animales, luego justificaban también la explotación a la mujer, o también la explotación a los negros, o la explotación a los pobres, o a los inmigrantes, o a cualquier colectivo que para ellos crean que está por debajo de su superioridad moral. Y en eso pues estaban muy unidos, pues bueno, tanto la religión como algunas escuelas filosóficas que justificaban esa forma de actuar. Pero bueno, centrándonos en el tema de los animales, hay por ejemplo, os voy a leer un trocito muy interesante que es el que inicia las fronteras de la humanidad, el segundo capítulo, que es bastante bonito, a mí me ha gustado mucho. Un profesor de filosofía enrolado en el ejército francés al inicio de la Segunda Guerra Mundial se ve obligado a soportar 5 años de cautividad en campos de trabajo nazis para militares de origen judío. Allí deja de ser considerado ya no un intelectual, sino incluso un ser humano. Los carceleros no hablan con los presos, sino que les dan órdenes a gritos, sin esperar ni tolerar una respuesta. Y las mujeres y los niños con los que estos se cruzan en sus idas y venidas del campo a los lugares de trabajo forzado los miran como a una banda de monos. Pero un día un perro vagabundo sale a su encuentro y durante semanas los saluda al inicio y al final de la jornada con ladridos y saltos de alegría. A cambio, los prisioneros le dan un nombre, Bobby. El filósofo concluye que el perro fue el único en reconocerlos como los seres humanos que no habían dejado de ser. 40 años después, sin embargo, al ser preguntado específicamente por la distinción entre hombre y el perro en un plano de la ética, afirma con cierta incomodidad, quizá surgida del recuerdo de Bobby, la superioridad categórica de la especie humana. La verdad es que cuando volvemos a nuestra civilización, volvemos otra vez a ser un poco intoxicados por esta forma de pensar, pero si os dais cuenta, este pequeño ejemplo de cómo en un campo de concentración el único que consideraba a los presos humanos fuera un perro, habla mucho de la condición humana, habla mucho de cómo a veces la razón, eliminando la cuestión emocional o emotiva o los sentimientos, si tú solamente te quedas con la razón, como decía Descartes,
lo primero, la razón, solo la razón, no solo la razón. Vale, pero eso trae consigo un peligro. Y es que llega un momento en el que si pierdes la empatía, pierdes los sentimientos, pierdes esos lazos emotivos que te unen con tu especie humana, con los demás humanos, los puedes considerar pues, como algo de segunda, ¿no? Como animales, como ocurría en el campo de los campos de concentración. Y me ha gustado mucho porque el perro, por ejemplo, no estaba educado, ni tenía raciocinio, ni tenía nada, pero sin embargo sí que los reconocía como humanos, sabía que era una especie y encima estaba contento cada vez que los veía salir de los barracones. Eso es algo que te hace pensar de cómo nos hemos imbuido en nuestras civilizaciones, tenemos una historia que nos ha inculcado una serie de principios y de historias para justificar actos que a veces no son los nuestros, no son los propios del humano, sino de una clase de humanos que se quieren enriquecer a costa de expropiar, de quitarle las materias primas a otras regiones del planeta o de esclavizar a las personas, incluso a los propios autóctonos, o sea, porque hay, o sea, no solamente está el esclavo que sacas de su país sin su consentimiento, sino también el esclavo que tiene que ir a trabajar a una fábrica todos los días porque si no, no come. En fin, el caso es que este es uno solo de los varios capítulos, cada uno te toca un tema, y luego había otro también muy curioso, que es el que habla sobre el sexo. Normalmente la zoofilia es una... bueno, ya podéis imaginar lo mal vista que está, y que bueno, que la religión pues desde el principio decía que todo lo que fuera se les llamaba ¿cómo se llamaba? Había una palabra que decía, que utilizaba los curas pues para eso, para cualquier tipo de acto que no fuera reproductivo era, no me acuerdo cómo se llama, sadismo, no me acuerdo de la palabreja, pero vamos, que era una conducta aberrante. Y bueno, está demostrado que más del 10% de las personas que han convivido con animales en granjas, sobre todo gente que vive en zonas rurales, han tenido alguna vez relaciones sexuales con ovejas o con animales domésticos de granja. Hay una parte también que me gustaría leeros. Ya sé que bueno, que el tema de la zoofilia pues eso es una cuestión muy polémica, pero hay un trocito que me gustaría que leeros también. Steve, felizmente casada con Martin, un arquitecto de mediana edad que se halla en la cumbre de su carrera, descubre un olor extraño en el cabello de su marido y sospecha que éste le es infiel. Un amigo interviene porque le parece que el arquitecto está a punto de tirar por la borda su vida cómoda y exitosa. Al verse confrontado, Martin confiesa que en efecto está enamorado de Silvia, que vive en un entorno rural, y que la relación que mantienen le transporta a otro mundo, más natural e inocente. Mientras Martin le confiesa a su hijo adolescente, cuya homosexualidad le cuesta aceptar, que nunca se ha sentido tan colmado como con Silvia, la comedia de costumbres se transforma en una tragedia moderna, según su autor. Steve llega a casa con la ropa ensangrentada, enarbolando un cadáver de animal y habiendo vengado la humillación a la que la había sometido su marido. Silvia, asesinada por la esposa despechada, no era otra mujer, sino una cabra. Bueno, pues me ha resultado muy curioso. Pero bueno, ¿es natural el sexo con los animales? Pues hombre, lógicamente nosotros tenemos una concepción en la que eso es sadismo, es una parafilia, ¿no? O sea, algo retorcido. Sin embargo, pues bueno, ya os digo que como costumbre, o sea, en muchos estudios antropológicos se ha demostrado que de toda la vida han habido relaciones entre especies y que bueno, y que de todas formas, pues para la religión ya no solamente es el tema del tener sexo o no con animales, sino el masturbarse, el
en fin, cualquier cosa que no sea la reproducción. Es decir, hacer el mínimo sexo, nunca por placer, sino por la reproducción, es decir, lo justo para tener un niño y proud, fuera de placer, fuera de pasión, fuera de ninguna connotación más. Todo eso eran aberraciones. Poco a poco ha ido relajando un poco esa teoría, pero bueno, de todas formas sigue siendo un poco, pues eso, un poco retrógrada en base a los tiempos que se viven, ¿no? Y por eso, pues bueno, en este libro ese es otro de los elementos que se toca, pues bueno, deja un poco ahí en el aire de que si somos o no somos quienes para juzgar pues relaciones entre especies que bueno, que pueden o no darse según... Hay por ejemplo los detractores, porque ya os digo que esta mujer siempre te dice las dos teorías. Hay detractores que, por ejemplo, que suelen ser los animalistas, que defienden los derechos de los animales y dicen que si el animal no es capaz de elegir el tener sexo con un humano, esa relación es impuesta por el humano. Por lo tanto, están en contra de esas relaciones también. Por lo tanto, pues bueno, es muy bonito porque Marta Segarra nos trae varias teorías sobre cada tema y luego cada uno ya pues saca ya las conclusiones que puede y que quiera, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien, porque es un libro que se basa mucho en la antropología, en muchos estudios científicos, según el tema que toque. Si es de sexualidad, se va a los temas de sexualidad, a estudios que se han hecho al respecto, como el de Kinsey, ese de los años 70. Si es el tema de las especies o las razas, dice, por ejemplo, que el racismo es una tontería, porque razas no hay en los humanos. O sea, somos una raza, nada más. Eso como vosotros imaginaros que somos todos pastores alemanes. Pues todo el planeta somos pastores alemanes. Ya no hay caniches. Es decir, que nosotros ya la última especie creo que fueron con los que convivimos fueron los neandertales. Pero bueno, salvo esas variantes, ahora ya solamente nada más que hay una en todo el planeta y ya está. Y las diferencias étnicas suelen ser pues originadas por la climatología, la zona geográfica donde se vive y los años de evolución, pero lo que es la base genética es la misma. Luego es muy bonito también cuando te habla de las diferencias que tenemos con los chimpancés, por ejemplo, que nos unen a ellos un 95% de los genes, y luego la carga genética y la carga de aprendizaje que hay en cada una de las especies. Te dice que, por ejemplo, el juego es importantísimo. Te habla de una primatóloga muy buena que estuvo investigando y vio cómo habían especies que con los juegos, a lo mejor había una hembra de chimpancé que empezó a lavar la fruta y la segunda vez que lo hizo se le juntaron dos otras monillos más. La siguiente vez ya estaban todos lavando la fruta y así cuando ella falleció el resto siguieron lavando la fruta. Es decir, que con el juego primero llega un momento en el que van aprendiendo y se van. Y el juego, luego hay otro tipo de juego que es el de engañar a los demás. Es decir, pero ellos, por ejemplo, entre los primates, cuando juegan a inventarse algo que saben que es como un engaño, se les nota y ponen gestos y ruidos para que el otro sepa que es un engaño, que es un juego, que no es de verdad. Pero ya hay ahí una cierta inteligencia que es la antesala a luego imitar el engaño. Es decir, que es que la complejidad de ese desarrollo es súper interesante, es la verdad. Y bueno, todo esto para deciros que los animales, la verdad es que y el hombre, la relación que hemos tenido tan separada y tan de nosotros por encima de ellos durante muchísimos años, creo que bueno, que con estos libros poco a poco nos vamos dando cuenta de que no somos tan diferentes, que ellos son especies que lógicamente son diferentes a nosotros, pero en un plano en el que no deberíamos nunca de permitir que nuestra inteligencia o sea, que nunca nos pongamos por encima de ninguna especie y nos creamos con el derecho de hacerle daño, de exterminarla, etc. Y bueno, yo creo que la cultura es una de esas vacunas que hay para ser muy prudente en las opiniones. Yo creo que la gente que grita más y que da unas opiniones más lapidarias suelen ser las más ignorantes. Son los que gritan mucho
suelen tener una teoría de la vida. Sin embargo, la duda, el ver muchas fuentes y ver muchas formas de pensar, creo que eso nos hace más prudentes y más respetuosos con las ideas de los demás. Porque creo que el científico, por ejemplo, el científico es aquel que duda, el que mejor duda, mejor científico es. No aquel que tiene mayor convicción de lo que ya sabe, sino el que dice, bueno, he resuelto una incógnita, pero me han salido 5. Pues esas 5 incógnitas tienen más valor que la que él ha demostrado. ¿Por qué? Porque siempre esa base que él ha hecho es la que va permitiendo el avance de la ciencia. Y bueno, pues no me enrollo más porque esta es la segunda, aún me queda uno. Bueno, y por último, y en primer puesto, os traigo El Club del Crimen de los Jueves, de Richard Osman. Richard Osman es un periodista que trabaja en la televisión británica y bueno, ha tenido bastante éxito con este libro porque tiene una premisa pues muy graciosa. Hay 4 jubilados que viven en un centro, es como una residencia, pero es diferente a las residencias de España. Es como si fuera un complejo, ¿cómo se dice? Una urbanización que tiene cada edificio es un servicio, y entonces pues ahí van los abuelos, o hay unos que viven allí y hay otros que van y vienen. Y bueno, está muy bien porque los jueves montan un club, 4 ancianos, que son 2 mujeres y 2 hombres. Una de las jubiladas es enfermera, la otra creo que era escritora, luego el tercero era sindicalista, comunista, el cuarto creo que era un abogado. Y bueno, estos 4 abueletes, hay un asesinato y entonces pues se ponen a investigar el asesinato ahí en la misma residencia de ancianos. Y claro, cada uno, según desde su óptica, pues van juntando todos los saberes que en sus profesiones han ido pues desarrollando a lo largo de su vida, y juntando piezas pues van investigando el crimen. Intentan, pues a modo de orgullo, como para demostrar que un anciano no es un inútil, intentan adelantarse a la policía. Y en ese aspecto pues muy graciosa. La novela tiene 464 páginas y se lee muy rápido, es muy fresca, te lo lees muy cómodamente, con una pluma muy sencilla. Y bueno, la policía siempre irá un paso por detrás de ellos. Y ellos pues nada, estarán, luego ocurren más cosas y la cosa se va complicando, y en fin, la verdad es que estaba bastante curioso. Me ha recordado a Miss Marple, la anciana aquella de Agatha Christie, que también investigaba. Y igual, aquí tenemos unos de los ancianos son más reflexivos y hay otros que son más echados para adelante, más como el sindicalista este que, venga, yo voy a por esto, o sea, son los que actúan. Y las otras son las que están ahí detrás, dándole ahí a la deducción de cómo funciona el tema. Bueno, pues eso, ahora creo que ya han publicado el segundo, lo acaban de publicar hace poquito, a finales de 2021. La segunda parte, que imagino que será un crimen independiente, pero también con los mismos protagonistas. Y bueno, esta novela pues es un 4 estrellas, junto a Humanimales. Son los dos primeros puestos son los 4 estrellas que traigo esta semana. Bueno, pues nada, aquí lo dejo ya, que me he enrollado mucho con el libro anterior. Para despedirme, recordaros que tenéis el podcast del Club Gorky Podcast, al que nos podéis seguir a Pablo Soria y a mí en nuestras reseñas semanales. Y luego, pues bueno, tenéis aquí también mis libros, el primero que es El coleccionista de sueños y el segundo que es La muerte del señor Durán. Y acabo de estrenar, de publicar el tercero, el día 2, que creo que fue antes de ayer. Ya publiqué el tercer libro, que se llama El secreto de Edith, que también lo podéis encontrar en Amazon. Y ya os lo reseñaré más tranquilamente cuando lo tenga, porque creo que lo recibo este domingo, o sea, mañana. Y en cuanto lo reciba, os lo traigo y ya incluso os reseño ya los 3 libros que he sacado hasta ahora. Y bueno, nada más.
También, antes de despedirme, me gustaría que vierais esta semana el último vídeo de uno de los canales de BookTube que más me gustan ahora mismo, que es No Solo Clásicos, de Marta, donde os hace una reseña de Ana Karenina, que es preciosa. Y creo que tengo por aquí mi edición. Tengo una edición un poquillo antigua de Ana Karenina, pero vamos, creo que también Marta creo que dice que tenía 1050 páginas o algo así. Pues bueno. Pero bueno, aparte de la reseña del libro de Tolstoy, os explica muy bien con la forma tan maravillosamente profesional que tiene, profesional, pero no aburrida. Es muy divulgativa, muy fresca, muy sencilla al hablar, y por lo tanto creo que os va a hacer una pincelada en lo que es el entorno que rodeaba a Tolstoy, en el realismo francés, y luego las diferencias con el realismo ruso, y la verdad es que es un placer escucharla. Os conmino a que la descubráis en su canal No Solo Clásicos, que sigáis a Marta, y bueno, y veréis cómo vais a disfrutar, y vamos, os vais a suscribir sí o sí a su canal. Así que pues nada, muchas gracias una semana más por estar aquí, y espero que alguna de mis 5 recomendaciones os haya gustado. Nos vemos pronto. Bueno, he recibido algunas cositas, pero ya os las reseñaré más adelante, porque estoy preparando... he recibido un paquete, y mira lo que he recibido. Nuevos libros de vampiros, El pacto con el vampiro, y aquí tenemos El sueño del febre de George R.R. Martin, pero en versión cómic. O sea que me he equivocado. En vez de pedir la novela, me han mandado el cómic. Así que pues me lo leeré en cómic y ya está. Soy muy desastre, así que pues nada, le he dado que no. Pero bueno, estoy encantado, porque la verdad es que cuando lo he visto, que era en cómic, que llevo años sin leer cómic, y he visto esta portada y digo, esto es una maravilla. Así que bueno, estoy súper contento. Pero bueno, esto ya cuando me lo lea, ya más adelante, incluso podría hacer un nuevo top 10 de las nuevas 100 novelas de vampiros, y cuando tenga ya material leído, y ya os lo avisaré, ¿vale? Así que pues nada, gracias de nuevo por estar ahí, y hasta la semana que viene, lectores. Un saludito.